bueno, pues siempre te intentan sacar las cosas buenas que ocupáis, hasta incluso Italia decían, ¿sabes? Entonces, ya, pero bueno, ellos se esfuerzan por eso. Luego también comentábamos entre nosotros un poco también siendo críticos con todo, con los países de Europa, con Estados Unidos, con los países árabes, un poquito, yo sé que están muy al tanto de todo, evidentemente, al final es cuestión de su vida y de su día a día, pero sí que es cierto que cualquier mínima cosa ellos lo tomaban como algo muy positivo y siempre esperanzador. Te dabas cuenta de que cualquier cosa que pudiese salir, aunque fuese en un grupo de Telegram, una mínima noticia que pareciese que fuese a dar pie a que las condiciones mejorasen, yo creo que es humano, te agarras a ella. Si todo esto empezó el 17 de marzo, los bombardeos entraron el 17 de marzo, yo recuerdo que sería 21, 22, que algunos compañeros de la clínica palestinos ya me decían, uy, está empezando a haber conversaciones, parece que esto ya va a ceder. Te agarras a eso porque dices, pues que me queda si no es esta pequeña esperanza de que alguien me ha dicho que hay conversaciones en Egipto con Qatar, todas esas cosas ellos sí que están muy pendientes y lo intentan, porque si no te agarras a eso ya, pues no queda otra. Pero sí. Supongo que cuando lo agarras a algo sí que lo dejan aviso, no se preocupan de si hay invadidores debajo, ¿no? Allí, no, bueno, ya sé. Y o sea, que nunca se va a saber cuántas personas realmente han... No, exacto, las cifras que aquí he dado oficiales son de los cuerpos que se tienen y demás, no se cuenta con que va a haber muchísimos más cadáveres bajo los escombros, 100%, sí. No dan, dan números, a veces escuchas más de 60.000 y demás, pero no puede ser nunca nada oficial, por eso que no lo quería decir, pero por supuesto que cuentan que hay muchísimas personas desaparecidas de los escombros. Eso me refiero, que el ejército apoderado se preocupa de mirar si hay algo debajo. No, además estas cifras... No, bueno, sinceramente no sé qué pasó allí. Lo que os he contado de Rafah es algo que a mí me comentaron, de que esto lo que hayan recogido del CIS es algo que no sabemos. No se puede saber, y las cifras son del Ministerio de Salud, del gobierno de Gaza. Muchas gracias, o actos Edicia. Una pregunta. Nosotros desde aquí solemos hablar del pueblo palestino, que es resistente, que es resiliente. Has tenido una cosa espiritual allí. El trato con el palestino, ¿cómo ha sido? A ellos, ¿cómo les ves desde el punto de vista humano, relacionado? ¿Cómo es esa resistencia y esa resiliencia? ¿O eso es? No, yo la verdad que con las personas con las que he podido tratar, el trato ha sido maravilloso. Son gente que cada día a día se levantaban para ir a trabajar. Yo creo que a mí me quedé con una muy buena sensación, porque esas horas que estábamos en la tílica era como una especie de remanso de paz para todos, y allí se les veía tranquilos, relajados. Al final era una zona fuera de conflicto, la que teóricamente la gente israelí sabía que se estaban llevando a cabo labores humanitarias y no se le podía bombardear, no era para un hospital, de hecho. Y la verdad que el trato y el nivel de humanidad que tienen para mí, por las personas que yo ahora mismo me he quedado, y que una parte de mí se ha quedado allí precisamente por esas personas, la verdad que ha sido excepcional. Incluso había veces que muchas de ellas, sí, los dos, tanto hombres como mujeres, muchos de ellos vivían en tiendas, y había días, es que igual suena un poco tonto y es una tontería, pero es ese nivel de dignidad que tienen, y yo les veía y digo, es que iban por su camisa, con su pantalón, ellas perfectas, que yo me veía y decía, madre mía, ¿sabes? Ahora tienen que pensar que soy un farrio, ¿sabes? Porque ellos, yo me acuerdo un día, una de las compañeras que al final pudo venir, vi un poco más tarde por lo que os comentaba, porque nos llamó y nos dijo a las 2 de la mañana, han evacuado mi zona y no he tenido que marchar. Y aún así, pues no llegó a la hora, pero a las 2 horas vino, como si nada hubiese pasado, para seguir trabajando con nosotros. Entonces es un nivel de dignidad absoluto, más que bien. ¿Hay una manera en la que puedan escapar los palestinos sin morir? O sea, porque yo sé que existen casos de personas que han podido salir de Gaza, pero ¿cómo lo están vacinados? Salir solo puede salir si es bajo esta combinación de la que he hablado previamente. Sí que yo tengo menos información, es un poquito más, pues más general al plano médico y al plano de lo que me ha tocado allí, igual no lo puedo decir con tanta precisión, pero sí que había personas,
hay muchas personas que lo están intentando, pero tiene que pasar por un pago de $5.000 por persona, con lo cual ya está más descartado a la mayor parte de la población palestina a día de hoy, que si tienen poco dinero van a gastar en subsistíferos, o 5.000 euros por dólares, no es $5.000, creo, por persona. Y te hacen firmar un papel en el cual renuncias a todos tus bienes dentro, si queda algo, y renuncias a tu derecho a volver a esa tierra. Entonces, pasa por ese proceso muy superficial. Ya te digo, no soy capaz de darte más detalles, pero pasa por mucho dinero y firmar que nunca vuelves, Eso sí. Más. Sí, espera, que te lo pasa. Hombre, lo del pollo que lo echamos para que nos caiga, tranquilo, que también hay, échalo para afuera, o se va a ir ahora, ¿sabes? Quería preguntarte dos cositas. Una, llegáis allí con una organización, ¿cómo os mantienen allí? ¿Qué os dan un sueldo, os dan comidas, no alojamiento? Eso por un lado. Y luego por otro lado, que has hablado de $500 el kilo de harina. Si no hay harina, ¿quién tiene esa harina y por qué la ponen a ese precio? Gracias. Vale. Bueno, la formará. La harina y todo el gasto. Sí. Pues al final, bueno, te respondo si quieres primero a la segunda. Al final las personas también pues buscan por su propio beneficio, ¿no? Y todo eso, bueno, allí en todos los contextos pues sí que se decía que había gente que guardaba para decir, bueno, pues si ahora la frontera está bloqueada, pues vamos a ir sacándolo de una manera más progresiva. Esto al principio, pues porque los precios poco a poco van a ir aumentando, pero esto era un poco al principio porque nadie esperaba que la frontera fuese a estar tan cerrada, cerrada tantísimo tiempo, ¿vale? Entonces al final era un poco una manera de decir, bueno, pues lo sacaré más tarde y los precios aumentarán. Ahora mismo es porque no hay absolutamente nada, lo poquito que queda, pues en almacenes del más que sí que lo habían guardado más, o de mercados, los mercados y todo, y lo venden a eso, porque igual es el único saco de harina que puede quedar. Sinceramente, no sé con qué afán por el tema que comentábamos del dinero, que ahora no es buen dinero allí, no vale nada, pero bueno, no, ya eso es un tema mucho más complicado, pero bueno, sí que entiendo que es que lo almacenarían en algunas zonas. Luego sí que se dice también que hay camiones con más alimentos, cosas, pero en todas las zonas militares, en las que ahora de momento tampoco se puede acceder. Entonces, no. Y luego para entrar en Gaza tienes que entrar bajo la superior, o sea, con un convoy de Naciones Unidas. Luego hay muchas ONGs trabajando dentro, cada una trabaja de manera independiente. Siempre es verdad que con muchísima coordinación, sobre todo a nivel de comunicar pues estas cosas que os decía de las coordenadas, va a haber una explosión aquí y demás, y grupos de seguridad entre ONGs. Sí que por lo que a mí me han comentado, que en concreto en esta zona todas las ONGs han trabajado conjuntamente, porque es un terreno tan complicado que al final esa fuente de esas vías de comunicación que tienen entre ellos pues siempre facilitan mucho el trabajo diario, pero aún así, da igual la ONG que seas, entras bajo el paraguas de Naciones Unidas. Son ellos los que coordinan la entrada, como he dicho, cruzas por Cisjordania, luego pasas a Israel, todo esto en un autobús, pero vigilado en todo momento por policía israelí hasta que tú llegas, porque tienes que atravesar a Israel, pero teóricamente no lo pisas, no estás entrando en un territorio israelí porque el ejército te está controlando constantemente hasta que llegues a Gaza. No te sellan el pasaporte, no te hacen ninguno de esos trámites porque te registran de una manera aparte, porque tú no eres alguien que entra a Israel, simplemente no te queda otra que cruzarlo. Y luego dentro todo está coordinado por Naciones Unidas. Le repito también que hay falta y escasez de alimentos, o vosotros cómo soméis. Nosotros va a llegar un momento en el que como estos invasivos, las organizaciones se van a tener que marchar. De momento lo que tirábamos era de todos los suministros que teníamos en casa y de lo poco que se podía encontrar. Yo al final he vivido todo de manera progresiva, quiero decir, yo cuando entré acababan de cerrar la frontera, el primer mes la situación no fue tan crítica. Todo esto que os he contado de manera más crítica ha sido casi ya cuando me estaba tocando marchar. Porque cuando yo me entro ya llevábamos 2 meses con la frontera cerrada. Al principio veníamos de un alto al fuego en el cual, aunque no fue toda la que se había acordado, parte de alimento, los entraron alimentos, entró ayuda humanitaria y demás. Entonces yo, al principio, cuando llegué, se acababa de cerrar, pues el primer mes se lleva de una manera distinta al segundo y se llevará de una manera distinta al tercero, pues a mí que estamos ahora. Pero va a llegar un momento en el que sí, espero no cambiar, pues lo mismo.
Ellos igual no dirán, los hemos echado, pero no va a quedar otra que marchar, porque no se va a poder. Pero bueno, esto es un futuro que no dejan. Bueno, ya sabes ahora que te lo gustaría a ver si puedes profundizar un poco más a nivel psicológico, es decir, por ejemplo, a la infancia, cómo le percute estas situaciones de los niños. Que me imagino que se ¿verdad? Que no vuelvan una discriminación hablando roso, ¿no? Y en las personas mayores, ¿cómo les veces hacia un estilo de situación? No sé. Pues, A ver, al final la infancia está totalmente rota. Ya en esa zona todos los niños tienen un síndrome de estrés postraumático brutal. Todos son capaces de explicarte además el sonido de las bombas cuando no, entonces tienen problemas para dormir. Niños ya mayores con problemas de, pues todo lo que está relacionado con el síndrome de estrés postraumático, incontinencia urinaria, llanto incontrolables. La verdad que la situación psicológica de los niños es algo que a día de hoy yo creo que la situación es tan crítica que por mucho que pongámoslo con ello es que no se va a poder solucionar si antes no se soluciona esto, pero luego las consecuencias de todo esto se van a ver. Si ellos son capaces de sobrevivir a esto y alguien queda vivo de allí, al final luego es cuando todo esto se va a ver mucho más. Ahora en este contexto ya se puede apreciar. Además son niños que durante el Alto el Fuego lo mismo se empezó a abrir los colegios para que pudiesen ir y demás, pero en el momento en que empezaron las bombas, otra vez los niños encerrados en casa. Entonces la situación a nivel psicológico es terrible, por lo que a día de hoy, como está en modo supervivencia, desgraciadamente es algo que parece que puedes dejar en un segundo plano a nivel familiar, digo, de tu núcleo familiar, pero las consecuencias se van a ver también más adelante y van a ser catastróficas, igual que la gente mayor, que las mujeres, que todo el mundo, que eso es un tema muy, muy, muy complicado y muy importante que yo creo que habrá que tener también. que solo más sacota. Sí, provoquitas muy esas días, lo que va a ir para y cómo verás la migración de los ruinas en estos territorios. Vale, yo marché con Emergency, es una ONG italiana que tiene proyectos bastante potentes, sobre todo en Sierra Leona y en Afganistán. Tiene hospitales muy, muy buenos, terciarios, con estándares de calidad de los nuestros. Y es una ONG que allí pues empezó a finales del año pasado. Entonces, empezó con proyectos un poco más sencillos, más en centro de salud y demás.